En 3, 2, 1, al aire. Muy buenas noches, bienvenidos a todos al primer programa de Los Miembros. Debaten. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy nos acompaña Marco Córdoba, Edgardo Manser e Ilich Romero Atariguana. Bienvenidos a todos por acompañarnos esta noche. Bueno, el tema del día de hoy vamos a conversar acerca de el transporte público. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte público? ¿Cuáles son las principales necesidades? Y para eso, bueno, Marco Córdoba nos acompaña desde el Expreso de Guayaquil. O sea, más comprometido que la causa es Marco, no hay más. Exacto. Enciende tu Ahí micrófono, está, Marco. aquí trabajando, haciendo público el transporte. Exacto. Marco, a ver, para iniciar, todos vamos a hablar 2 minutos y vamos a ir debatiendo distintos puntos. Marco, ¿qué nos puedes decir acerca del transporte público? Bueno, aquí en Guayaquil el transporte público, la verdad que no hay tanta conflicto como en Quito, pero aquí la dificultad del transporte público acá en Guayaquil es que las unidades son mal cuidadas. Tú sales en los expresos que comentaba hace un ratito, entre las 6 de la mañana y 7 de la mañana, que salen toda la metrovía, como le llamamos acá, el 80% de los buses te botan humo. Si tú sales de tu casa limpias tus pulmones, en 20 minutos ya estás tosiendo, incluso tú le puedes pasar un trapo al vidrio de tu carro y ya está con hollín. O sea, lamentablemente, como te digo, aquí hay transporte público que no está bien cuidado. En el tema del servicio, aquí también hay deficiencia en lo que es la parte de, o sea, no hay tantos carros como la gente necesita. Incluso hoy se abrieron ya una nueva, ¿cómo le llaman esto? Una nueva troncal por acá, por el lado desde la Portete, que llega hasta Mall del Sur más o menos, que son los lugares donde te puedo decir que se concentra más la cantidad de personas aquí en el sur. Gracias, Marcos. Y Edgardo, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca del transporte público? Está dividido el transporte, Quito está dividido el transporte, porque uno es particular y el otro es municipal. No sabemos por dónde, porque el alcalde va a forzar siempre su interés en el sentido de la ecovía, el metro, todo lo que le corresponde. Pero en el caso de los transporte público azules, lo que son correspondientes a cooperativas, todo un desastre. Casi no te escuchamos, Edgardo. Bueno, seguimos. Ilich. A ver, prueba el micrófono, Edgardo. A ver. Ahí ya te escuchamos mejor. Ahí me escucharon mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor, dale. Perfecto, vamos adelante, vamos. No sé si repito lo que... Por favor, repítelo, para que te escuchen todos. A ver, primero, Marquito, el gran amigo Ronald, buenas noches. Primero que realmente aquí en Quito está dividido en dos partes el transporte. Uno que le compete al municipio y otro que le compete a cooperativas particulares. Entonces, hay una rivalidad entre lo que maneja el municipio y lo que maneja la administración del municipio, que son dos cosas distintas. Lo que dijo Marco me parece muy interesante. Este smog que se forma es porque realmente el combustible tremendamente mal. En Quito pasa lo mismo que fue. Ilich, sigue, por favor, se te está perdiendo el audio, Marco. Perdón, Edgar. Dime, sigue. Ahora me escucho mejor. En Guayaquil también hay dos pertenencias de transporte público. Como tenemos la metrovía, es municipal. La usan algunos privados, pero básicamente es municipal. ¿Ya? Están tratando de hacer algo que, bueno, en Quito tuvimos... qué lindos zapatos, Edgardo. Qué lindo saber. Sí. Esa comodidad de Edgardo, para que vean nomás. Eso es comodidad. No como el colega Marco, laburando, luchando, poder popular. Pero podemos quejarnos, pero realmente el transporte público, el transporte masivo, mejor dicho, es el futuro de cualquier ciudad, de cualquier mega ciudad. Toda ciudad que excede los 500,000 habitantes siempre va a tener problemas de transporte. Por eso se crean las compañías de transporte públicas.
El caso más emblemático, podemos hablar de la empresa de trenes de Tokio o el transporte público en Londres, que tienen subterráneo, en Moscú también hay subterráneo. Edgardo tiene la cámara al revés. En Moscú Cambia de cámara, un Edgardo. de transporte público. Estoy viendo. El transporte Estás público viendo los per zapatos. se. Te estamos viendo los Ay, zapatos. Sí. Oye, sal del armario. Sal del armario. Sal del closet. Ya lo mandaste ya. Bueno, ya mismo regresa. Sí. Le dije sal del closet, no de la transmisión. Sigue, Illich. Pero es que todos nos podemos quejar. Las soluciones están. El problema, como hablábamos contigo, Ronald, hace algún tiempo y con muchos colegas estrategas políticos, la gente quiere las cosas, pero no quiere seguir leyes. Efectivamente. Bueno, vamos a todos a ir tomando la palabra 2 minutos para que el tiempo nos alcance. Bueno, algo que estamos viviendo, el transporte público, saqué un contenido hace pocos días, el transporte público no es público, porque todos pagan por un servicio y al pagar por ese servicio, lo que muchos se quejan es que el servicio no cumple las normativas o por lo menos la calidad que debería expresarse. Ante eso, bueno, hemos tenido varias respuestas de las personas que nos siguen en redes sociales. Y antes de dar paso a las preguntas de las redes sociales, quisiera que Marco nos des a conocer. Marco, ¿tú consideras que el transporte público es público o no es público? ¿Debe ser o no es? ¿Es Bueno, o no es creo, público? yo fui uno de los que te respondí en el video de TikTok. Chévere, gracias por ese comentario que hiciste también. Pero les comento algo que yo no creo que se debe llamar transporte público, y al menos los que no dependen de un GAT. Por ejemplo, te hablan de transporte público y los dueños son particulares. Y los dueños son particulares porque son empresarios. Y esos empresarios tienen subsidios. Y esos subsidios te afectan al bolsillo de la gente. O sea, de esos subsidios de algún lugar salen. Entonces, para mí, el transporte no debería llamarse público. Público porque todo el mundo se sube. Pero de allí tú pagas en un servicio particular. Por eso cuando me dicen a mí los buceteros que no suben, que por aquí que la lucha del transportista, a veces te dicen, estamos a pérdida 2 años, dice, 3 años a pérdida. Discúlpame, hermano, ¿quién te trabaja 3 años a pérdida si esa gente come y come bien? Entonces no sea mentiroso. Lo que pasa es que se afectan sus negocios particulares que son privados. Claro. Ok, sí, bueno, después vamos a seguir debatiendo un poquito acerca de las respuestas de cada uno. Edgardo, ¿consideras que el transporte público es público o no es público? Debe ser. Un negocio, no es público. No es público. No. Corto y tajante, directo. Illich. Bueno, el transporte público es un servicio público que lo manejan privados, como la prensa, por ejemplo. Es un servicio público. Y no estoy hablando de cuestiones de forma, cuestión de fondo. Hay ejemplos de empresas públicas que manejan el transporte a nivel mundial. Pero cuando, bien citó Marco, no, que no les dan subsidio directo. Claro, tienes el subsidio de que no te cobran los impuestos por tu vehículo. Tienes el subsidio que te cobran menos impuestos por los neumáticos para tu vehículo. Ese es un subsidio indirecto. O sea, no te cobro lo que tengo que cobrarte. Y hace algún tiempo querían subsidio de combustible pues solo para ellos. ¿Qué está pasando? El transporte es público, es un servicio, un bien público. Como el agua, la luz. Como la electricidad, como el agua potable. Eso no quiere decir que tenga que ser de calidad. Como la información. Son bienes públicos. A ver, es otra cosa. Quiero explicarte una cosa, quiero explicarte algo. Realmente, lo que hablamos del agua, de la luz, ¿no es cierto? Los servicios públicos está dentro de la Constitución, está dentro de los servicios que debe dar el país, el Estado. ¿Me explico? Porque la empresa pública de la luz, del agua, son empresas que están dentro del sistema. La movilización de los buses no son servicios públicos, son servicios comerciales. Lo que pasa es que aquí está mal dada la situación.
está mal visto, porque aquí el que le autoriza a esta cooperativa para funcionar es una subsecretaría por medio de ciertos requisitos, porque el capital es de la cooperativa, del bucero, llamémoslo así, no es del Estado. Entonces es un negocio. Marco, ¿qué nos puedes decir acerca del comentario de Edgardo? Ahorita estoy parqueando, me da un minuto, por favor. Illich. Ah, Ya, listo. sigue Vamos. Illich. Artículo, O sea, reemplázame A ver, Illich. el artículo 2, a ver, toma, chócala. Marco, chócala. Listo. El relevo. Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. El crédito de canción pública es un servicio a la colectividad. Es por el principio de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, de concentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En la Constitución de la República del Ecuador, la ley suprema indica que es responsabilidad estatal, es universal y accesible, atiende preferencialmente a grupos vulnerables. En la seguridad vial se busca garantizar la seguridad de los usuarios y bienes transportados mediante una estructura vial y adecuada. En la intermodalidad se promueve el uso de sistemas inter y multimodales para reducir costos y mejorar. Y sigue. También tenemos una ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial. ¿Qué sucede? ¿Por qué es público? Que en este momento, desde que el Ecuador en 1830 se empezó a llamar Ecuador, esos muchos bienes públicos han sido administrados por privados, bajo las figuras divertidas, políticas, etcétera, de cooperativas. Se ha creado esta estructura. Y estas estructuras no les interesan. Para los que son mayores de 30 años, recordarán cuando en Quito se empezó por primera vez a poner el trole, los transportistas privados lo que quisieron hacer a toda costa, boicotear el trole, y lo hicieron por un tiempo. Recuerden, los cambios porque afectan intereses. Mucha gente que sigue ganando es por la misma razón que no se construyó la refinería del Pacífico. Sí. Porque hay grupos empresariales muy poderosos que no les interesa que el Ecuador pueda producir combustible porque ellos viven de importar para nosotros. A ver, que quiero explicarte algo, sí, lo que tú estás mencionando. Perdone que te interrumpa. Sí. El problema fue el sistema de transporte en Quito. Yo hablo de Quito. Marco puede hablar de Guayaquil. Podemos hacer un debate completamente abierto. Pero el problema está aquí cuando se trajeron los articulados de 2 pisos. ¿Quién lo trajo? No, eran solo de 2 pisos. Eran de 2 pisos y articulados. Ok. ¿Quién los trajo? Los de 2 pisos fueron una donación y los articulados fueron donados al... No. Eso habían los articulados aquí, ¿te acuerdas? Claro, los japoneses ecuatorianos. Eso lo compró Federico Pérez cuando fue alcalde de Quito. Señor. A ver, papito, pero Federico Pérez nunca ha sido alcalde de Quito. Perdón. Perfecto, debe ser. Nada de perdón. No te perdono nada. Marco, ataca. A ver, eso era 30 años atrás, 35 años atrás. Después de eso, comenzaron a salir los buses ejecutivos. No sé si te acuerdas. Uno traía televisión. Selectivo y diferenciado. Popular. Popular, ejecutivo y selectivo. Y selectivo, y gracias. También hubo en Guayaquil, hubo en muchas partes de Ecuador. Sí. Así es. Ahí fue empresas privadas y municipios. Porque ahí ya se impuso el metro, el trole, el ecovía. No, el trole. El trole, la ecovía salió mucho después. El trole. Que ahí fue el municipio el que implementó este sistema. Sí, el trole exclusivamente lo trajo Yamil Maguad, fue el que lo empezó Rodrigo Paz, papá oso. Papá, efectivamente tenés razón, Rodrigo Paz. Siempre la tengo, esa es mi cruz. En todo caso, aquí hay una diversidad. Porque, a ver, el transporte de Quito o de Guayaquil, no conozco mucho más de Guayaquil, tengo un poco de conocimiento,
porque Fernando Amador, que creo que tú lo debes conocer, fue parte del municipio, ¿no es cierto?, en transportación. Hoy es subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, gran amigo. En todo caso, a mí el problema, lo que me duele, que el servicio público, llamemos el servicio comercial, no cumple los requisitos que debería cumplir. Como hay intereses, todo el mundo se mueve por interés económico. Estamos perdiendo el control. Y esta gente es un monopolio que hace lo que se le da la regalada gana, perdonando la expresión un poquito tonta y amplia. Y hoy yo descubrí más que el municipio le ha permitido por ordenanza que los buses tengan publicidad comercial. Ante esto, bueno, me gustaría, antes de seguir avanzando, un transporte público, ¿quién garantiza que tenga calidad también? Porque, o sea, el hecho de ser público no quiere decir que no cumpla ciertas normativas de calidad para atender a sus usuarios. En algo que se ha fracasado bastante en el Ecuador es que si tienes un servicio de agua, pagas y después reclamas. Hoy en el sur de Quito no están teniendo agua. Ayudó y colaboró mucho para una destitución del alcalde que están haciendo, que lo toparemos en otro tema. Pero, ¿quién asume las consecuencias de un déficit de agua? Eso es calidad. De la misma situación pasa con la luz cuando no tuvimos luz. ¿Quién asume las pérdidas de la luz? Porque no estamos admitiendo, o sea, no estamos recibiendo un servicio con calidad. Y lo mismo pasa con el internet y otros servicios que no necesariamente son públicos, pero igual. Tenemos que diferenciar. Todos son servicios públicos. A ver, tenemos que diferenciar. El agua potable es un servicio público, es del Estado, porque el Estado tiene la vinculación de darle el servicio a todos los cantones municipales. ¿Ok? No es que el municipio tome. Lo que hace el municipio es administrar el servicio. El agua potable es del Estado, no son de los municipios. No es de una empresa privada. Comencemos por ahí. Ok. ¿Etapa en Cuenca qué es? Perdón. ¿Y cómo se llama la empresa de Guayaquil, Marco? ¿La del agua? Ecapac. Ecapac también es privada. Pero por eso te digo que son cosas distintas, porque lo que hace Guayaquil no lo hace Quito, y lo que hace Quito no lo hace pero Guayaquil. estamos hablando de un servicio público, que al final del día todo lo público tendría que tener unas normativas y estándares para cumplir calidad de servicio. Pido la palabra. A ver, Marco, por favor, Marco. Dale, Marco. Que no te hemos dejado hablar. Algo que tenemos que tener claro es que todos tenemos claro esto, pero el pueblo no. El hecho que diga servicio público no es gratis. O sea, en ningún país del mundo el servicio público es gratis. Ya, no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque los motores se hacen mantenimiento, la administración cobran, la luz que utilizan, la misma empresa eléctrica se paga. O sea, cada uno de los elementos públicos tienen una razón de ser económica, ¿verdad? Ahora, que de eso de allí nos cobren un subsidio o nos dejen un subsidio, chévere, te lo acepto. Pero ahí es donde mucha gente dice, es que si es público, ¿por qué pago? ¿Por qué pagas? Porque si dejas de pagar, no funcionan. No hay, porque se supone que Illich trabaja en una empresa pública, trabaja en la empresa de agua de Quito, y a Illich no le pagan, él no va a ir a trabajar, pues. ¿No? Y listo, se acabó el agua en Quito. Entonces hay una razón de ser por qué se pagan ahora. Lo dijo Ronald en uno de sus videos y es justo la razón. El hecho de que me lo cobres, chévere, pero deme de calidad, ¿sí? Ahí es donde se quedan las empresas públicas que no dan servicios de calidad. Bueno, pero vamos a hablar los servicios públicos, y aunque ustedes no lo crean, son internet, celular, ¿ya? Que el Estado, por cuestiones logísticas, no puede administrar, les da una concesión. E inclusive la señal de radio y televisión son frecuencias que asigna el Estado. Y hablando de frecuencias, una frecuencia de una
compañía de transportes, sea esta de carga o de pasajeros, tiene que ser autorizada por el papá Estado. ¿Ya? Hay que pagar ciertos royalties y hay que renovarlas año a año. Y ahí es que como es más o menos como en el Ministerio de Trabajo. Como ya no hay suficientes inspectores, ahora un trabajador está en indefensión. En cambio, como la Secretaría, como en Estados Unidos, la Secretaría Federal de Control de la Calidad. No hay. Acá tenemos el INEN, pero el INEN está sobredimensionado. Perdón, no está sobredimensionado. Está, por favor, ayúdenme, está muy colapsado, está colapsado. Al igual que todo, si hablamos del Estado, está todo igual. No tiene personal. En el dale, a ver, para avanzar un poco, y bueno, para poder un poco buscar el camino, ¿cuáles son las normativas de un servicio público? Porque deben existir normativas que garanticen primero una calidad de un servicio público. El día de hoy estamos hablando de transporte público. ¿Cuáles serían las normativas? Aquí digamos clarito algo. No son normativas, digamos los elementos principales de un servicio público. Primero, el acceso debe ser universal. Primerito. ¿Sí? Listo. Segundo, tienen una función social. Porque si no tiene una función social, ¿para qué le llamas público? Y por último, el Estado tiene la responsabilidad, como lo dijo Illich, las telecomunicaciones, bla, 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 regular en beneficio del pueblo. Ya. Cuando dices que tiene que ser universal, o sea, que pueden subirse todas las personas. En varios buses no pueden subir personas con silla de ruedas. No sé si solo en Quito, pero no sé en todas las provincias. Pero ahí vemos que ya las personas con silla de ruedas no tienen el acceso. Bueno, acá en Guayaquil sí. Sí hay los vehículos con rampa. Hay todo en Guayaquil. Lo que pasa es que no todo. Mira, ¿qué ocurre? Y creo que ocurre en Quito igualito. Mira, los buses que ya no los sirven para hacer interprovincial, se los mandan a las ciudades. Y por eso ustedes escuchan, acá en Guayaquil sí, por eso te escuchas que los buses grandotes frenan y suenan como suena en la carretera. Exactamente. Pero esos buses no son adecuados para personas con discapacidad. Esos buses. Mientras que los buses, por ejemplo, que vienen de la metrovía que le llaman acá, son buses que sus puertas tienen casi 1,60 m de ancho, tienen rampas automáticas, la subida, o sea, el municipio, no de este gobierno, el municipio desde la época de León Frescotero que se comenzó a planificar, en esa época, la metro, que sea, ya vino con esas condiciones que son obligatorias internacionalmente. Eso no es que al Ecuador se le ocurrió, no. Son normativas obligatorias a nivel mundial. Entonces, ya incluso los vehículos que se compran, una de las opciones que tiene que tener es que tengan rampas para personas con discapacidad, con silla de ruedas. Por eso los compran así. Ahora, acá en Quito, cuando se puso al trole allá en los años 90, todos venían con rampa. Todos venían con rampa. Fue un alcalde llamado cariñosamente el Canguil, que las hizo quitar porque no iba con la estética que él quería proyectar. Pero la mayoría de autobuses, llámese, acá tenemos algunas líneas de autobús. Tienes la metro, tienes el ECO, el corredor noroccidental, el corredor suroccidental, tienes el TRO. Pero estaríamos hablando de transportes municipales. Y todos esos son municipales. Por eso, estaríamos hablando de los municipales. O sea, solo los municipales sí cumplirían las normas. No. A ver. El corredor suroccidental es municipal manejado por privados. Y tienen que cumplir la norma, porque tienen dos puertas. No, señor. Ahí te lo discuto. El corredor sur es privado, de una cooperativa en la cual pertenece Francisco Llanes. Los de Latina. De Latina, hay 4 o 5. Eso, lo que pasa, que cuando formaron el corredor azul, ya montaron esas plataformas, pero esas plataformas como la en América, el metro, es empresas privadas. El corredor, toda la infraestructura fue construida por el municipio. Es construida el municipio. A 20 años
a las cooperativas, a este consorcio de cooperativas, igual que se hizo con la Ecovía. No, con el corredor central norte. Sí, a ver, el corredor central sur, el corredor occidental sur y tiene las mismas normativas que el corredor central norte. Las mismas normativas. La única diferencia que al sur tienen una asociación de cooperativas y acá al norte está Qatar, que es la que maneja todo el centro, la parte desde el seminario hasta la oferta. Es privado. Las dos son privadas, pero la infraestructura es creada por el municipio. O sea, el municipio le dio la infraestructura para que podría decirse que cooperativas o empresarios privados se puedan lucrar. Tienen que pagar, y deberían, pero no les cobran, deberían pagar una concesión. Pero no les cobramos. Y ahí está su subsidio. Ya, esto se llama usufructo. Ellos están usufructuando de las instalaciones públicas. De un bien del pueblo. Bien dicho, Marco. Porque no es municipal, sino ese viene de los impuestos que el pueblo paga. Entonces, eso lo paga el pueblo automáticamente. Y aparte de eso, el municipio en este momento, en el sistema del metro de la América, no puede intervenir. En este momento no puede intervenir. ¿Por qué no puede intervenir? Porque realmente hay un juicio pendiente del señor gerente general en esa época, el señor Óscar Ayerbe, le planteó al municipio porque no le pagaron lo que le debía haber pagado a los articulados que funcionaban. Él fue gerente general de esa empresa. Entonces se hizo, y ahora todas las paradas, no sé si en Guayaquil también, Marco, todas las paradas es basurero, y el municipio no puede intervenir porque hay un juicio. Entonces todos esos problemas, ¿a quién repercute? Al ciudadano, porque el ciudadano... Estoy de acuerdo que puede repercutir, y estoy de acuerdo que quizás el señor Óscar Ayerbe, que es raro que haga algo como esto. Bueno, tiene bastantes juicios. Que la infraestructura no se la vendió, no se la regaló, se la dio en una concesión. Que esa concesión la perdieron. Y también pasó algo parecido en Guayaquil, si mal no recuerdo, Marco. La perdieron porque no cumplieron los requisitos técnicos. ¿Ya? Entonces, que obviamente podrán decirme misas, pero que dicen que el sistema judicial ecuatoriano y que la culpa es de Correa. Pero el sistema judicial ecuatoriano no es de los mejores del mundo tampoco, ¿no? Vamos al punto aquí que nos atañe. El transporte público es un servicio público que la manejan privados. Tienes ejemplos de ciudades, la cuna del capitalismo, como es Londres, también conocida como la City. Todo el transporte público es del gobierno de Londres. Hasta los taxis. Por eso aplicaciones como Uber, Easy Ride, todas esas, no despegan allí porque tienen una cultura. Es como el McDonald's en Bolivia. Yo soy enemigo, cúlpame, yo soy enemigo de estar haciendo comparación con otro planeta. Nosotros tenemos que vivir acá y solucionar el problema de acá. Creo que realmente yo no comparto eso que en Inglaterra, en Roma, en Rusia también el metro es gratis. Si te puedo ¿No es decir. gratis? No, el metro de Moscú no es gratis. En Rusia es gratis, por favor. ¿En parte? En Moscú no es gratis, en San Petersburgo tampoco. Es más, en Holanda, no es en Holanda, en Noruega, tienes un pase libre por sacar el billete del dinero. A ver, sí. ¿Cuál es, y seguimos quedándonos en lo mismo? Tenemos ya podría decirse que un transporte público municipal sí cumple las normativas. Pero creo que ese no es el problema que hemos tenido, porque en la mayoría de casos los municipales que existen sí creo que cumplen las normativas. Los problemas que se tienen son de los lugares a donde no llegan los buses municipales, es decir, a los barrios periféricos, a donde existen todavía cooperativas de buses, en donde existe sí población con deficiencias económicas, podamos decirle así.
o con debilidad, bueno, con deficiencias económicas. Entonces, donde existe esta población de necesidades, población vulnerable, exactamente. Esta población con necesidades es donde debería haber este tipo de transporte en donde personas, porque, por ejemplo, hoy me estaban mencionando mucho el barrio de La Huarcay. Existen 102 personas. El barrio La Huarcay se encuentra ubicado al suroccidente de Quito, a 15 minutos de la estación de Quitumbe, del terminal de Quitumbe, hacia el este. A 15 minutos. Entonces, ahí existen personas con sillas de ruedas. Alrededor viven 115 personas con ruedas y más o menos entre 50 y 60 personas que no tienen partes de cuerpos. O sea, a ver, Ronald, vamos etapa por etapa, porque si vamos a hablar de los buses para llegar al sistema... o sea, lo que quería tratar, no, independientemente de tratar del sistema público o municipal, tratar el sistema donde existen las personas que tienen las discapacidades, porque si vamos hacia el centro de Quito, en donde tengo la fácil movilidad, no estamos solucionando un problema, pero sí donde están las poblaciones vulnerables. Pero ahora te explico eso, porque tú estás hablando de los discapacitados y la tercera edad, porque los dos elementos están involucrados. La normativa no funciona. La normativa es una fantasía que se inventaron esa palabra normativa, porque realmente tú mismo lo estás explicando ahora. Este sector donde tú estás hablando de Quitumbe, ¿no es cierto? Cuando saliste del sistema del anillo de la ciudad, ya estamos todo alrededor en la calle, porque no hay un servicio que dé la atención a la tercera edad ni a los discapacitados. ¿Me explico? Porque los buses lo que hacen ese servicio fuera del círculo, del anillo de la ciudad de Quito, no están preparados para eso. Le pusieron 3 puertas, no sé para qué. Porque realmente ahora lo que estábamos hablando, que tú lo que dijiste, estimado amigo, al inicio, INE. Tú sabes que hay un artículo, el quinto, el séptimo y el 1, del último párrafo, que los buses deben circular con la plataforma a la que nosotros queremos ahora estar conversando y peleando con el señor alcalde, para que se cumpla ese requisito. Ya está la normativa. ¿Por qué no lo hicieron? Está la normativa del INE. Y yo tengo esa normativa. Y esa es la que nosotros vamos a ayudar a que se cumpla, porque los buses que están aquí no le quisieron parar. No cumplieron esa normativa. Por ser un poco educado en esta conversación tan importante para los ciudadanos. Gracias. Marco, tu opinión. Mira, Illich hablaba algo ahorita de Londres y yo comparto, como dice, ¿cómo se llama? Mi amigo. Edgardo. Yo comparto, no me gusta comparar, pero sí voy a no comparar, voy a comentar. Simplemente estoy viendo que, porque aquí en el Ecuador nosotros tenemos siempre eso de que el de allá tiene mejor y acá tiene mejor. O sea, y ahí comparto con Edgardo por qué no solucionamos nuestro propio problema. Pero sí podemos tomar ciertos ejemplos. Por ejemplo, en la perfección que tiene Londres, su metrovía o como le llamen, los costos son altísimos. Aquí dice, costos altos. Ahora, si tú quieres que tenga un excelente servicio, te lo van a cobrar. Y allá vale 3.5 euros, vale el transporte. Libras. 3.5 libras. 4 5 dólares. 5 dólares. Tiene euros. Pero libras. Otra cosa que tiene ese tren perfecto o ese transporte público perfecto, tiene congestión y saturación. Porque allá no es como aquí, para allá no es que todo el mundo va en su carro particular. Allá la mayoría de gente quiere ir en transporte público porque se sienten bien en esos transportes. Entonces se ahorran ese combustible. Pero ¿qué pasa? Que es congestionado. Otra cosa, al ser congestionado, me dice aquí mismo que a veces hay retrasos y también hay cancelaciones de la ruta, pero es por la cantidad de rutas que tienen acumuladas. Otra cosa que tienen ellos en esa perfección es la infraestructura que es antigua.
¿sí? Acá en el Ecuador tenemos un grave error. Aquí veo, aquí se están haciendo troncales, las super troncales que veo, inauguran que a los 2 años ya no valen las puertas automáticas. Acá en Guayaquil, no es de ahora, no de Correa, no, toda la vida los chamberos han destruido el Guayaquil, toda la vida, desde la época de Félix Cordero, siempre que hacen los chamberos, antes no les llamaban chamberos, antes eran recicladores. Minadores. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que ellos te rompían las rejas y se te las roban. ¿Qué ocurre todavía después de 30 años que ya hay este tipo de cosas? Y eso no hay quien controle en ninguna época. ¿Qué más dice? En realidad, en esos lugares tan perfectos, no, mira, en esos lugares tan perfectos no tienen completa la accesibilidad a la gente. Y es lo que decía Edgardo y todo. También hay problemas que hay acumulación. A veces si hay 3, 4 manes con silla de ruedas, se jodieron porque a la fila con la silla de ruedas. O sea, lamentablemente es así, incluso en esa perfecta. Y para terminar, estaba viendo cómo funciona en cambio en Japón. En Japón parece mentira, pero también tienen problemas. Tienen problemas de accesibilidad, tienen problemas que las compañías se pelean entre una con otra. Y la típica convención, ustedes han visto, ¿no? Que se salen dos señores con traje a empujar que entren los que más pueden. Lamentablemente veo que en el mundo no hay un sistema público perfecto. Pero lo que sí hay en otros países como Londres, que al menos son sistemas de calidad. Ahora, si aquí estamos hablando de que queremos... Perdón, disculpa, Marco, ¿algo más? No, sigue nomás, Ilis. Ya, qué grosero, ya parezco Ronald. Sigue. Verás, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Marco, y ideológicamente tú y yo somos muy opuestos. Sin embargo, no podemos negar, la gente quiere pagar, acá en Quito subió el transporte público a 35 centavos, pero quieren el precio de $5 por 35 centavos. ¿Ya? Que la ciudad se está creciendo indiscriminadamente, pero si atacamos solo el transporte como un cuerpo unitario de toda la problemática de Ecuador, y digo de Ecuador con todas las letras, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque el transporte público es parte de todo un cuerpo que hace que un país funcione. Cuando estaban las carreteras en la época de Correa presidente, muchos amigos venezolanos, uruguayos, argentinos que trabajaban conmigo acá en Ecuador, decían, ustedes no aprecian porque las carreteras de un país es como las venas en un cuerpo. Y ahí viene el transporte público. Si no tenemos vías, aquí nos han vendido la idea por generaciones, desde los 50, de que para tener éxito es casa y tener un auto. Los precios no te dan para casa y te compras un auto. Como dijo Marco hace un rato, de las cooperativas, de los buses que eran interprovinciales. Acá se los frenó porque hay una normativa en el municipio que la puso Rodrigo Paz, por eso, bueno, la misma UAT, por eso él tuvo los problemas, porque los buses de más de 30 años fuera. Pero lo que propone Edgardo, bueno, lo que ha leído Edgardo, es parte de una estructura que va a tomar 30 años en implementarse. Suena feo, pero yo no tengo la solvencia económica para decir, voy a desaparecer 4.427 autobuses de Quito, pero los reemplazo con otros 4.427. No hay fábrica en el mundo que tenga 4.427 autobuses de cama baja, así se llaman, que tengan listo en stock. Hay que mandar a producir y tomará años. No se han hecho las actuales renovaciones de flotas en casi ninguna parte. Más del 70%, hablaba con un señor que maneja importaciones de autobuses, más del 70% de los autobuses de transporte interprovincial ya caducaron. Sí, ya caducaron. Pero seguimos emperrados en pelearnos. Es que ¿por qué no va a haber a este pobre señor? Lo siento, señor, lo estimo, lo respeto y todo. Pero así es la cuestión. ¿Voy a darle de comer a uno por lástima o a 1,000 para que salgan adelante? Pregunto. Y disculpa de ser tan criminal. Ahora, ¿cuál es? Venga, de uno, vénganse. Ahora, todos sabemos los problemas que existen. Todos sabemos que no es que se puede cambiar el mundo de un día para el otro. Pero ¿por qué lado se tiene que empezar?
señor mediador. No todos lo saben. Todo el mundo quiere que si hoy día eligen a Marco Córdoba, Magíster Marco Córdoba, como ministro de Salud, que no hay ministro de Salud, quiere que para el lunes... Mocionémosle a Marco como ministro de Salud. Que para el lunes ya todo el sistema de salud pública tenga medicinas. Y que voten a todos los médicos y a todas las enfermeras porque no lo necesitamos, porque hay que reducir el Estado. A ver, Nadie cree que estos son procesos. Y tenemos una fuga de cerebros impresionante. Estoy completamente de acuerdo. Que hay que todo un proceso. Tú sabes que hay circulando el 30% de los buses azules. Tienen 25 años. 25 años. Rico, eso yo te digo porque estoy viendo todos los días eso. Tienen que ir a chatarrización. Rico, comencemos por ahí. Pero el problema esencial que cuando se hicieron las calles aquí, ¿no es cierto? No pensaron que en 30 años, 40 años podía venir todo este boom de automóviles, de motos, de bicicletas, de buses, de arquitectos, ¿no es cierto? Por eso que se intentó hacer el metro hace 10 años, se está hablando del metro, para poder eliminar todo el metro tampoco da el resultado que se debería. ¿Por qué? Porque tenemos gente incompetente. Lo que le interesa es la política y el bolsillo. Porque realmente en mi país, hace 47 años, 50 años, que cuando se habló del pico y placa, se habló las 24 horas, es el tema que le dije al Rigo Paz, al Paco, a Yuta, a todo el mundo le he dicho, eliminen. ¿Por qué no quieren eliminar el pico y placa 24? ¿Por qué tienen miedo? Porque hay intereses creados. Esos carros que están de las 9 de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana es donde realmente equivalen a sacar sanciones. Por eso que no lo quieren eliminar. Después de las 7 de la noche a las 4 de la tarde, 4 y media, no sé, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Porque eso es un comercio, una mafia que realmente le produce dinero. Produce dinero. Entonces no pueden decir para qué tenemos 1.400 policías metropolitanos. ¿Para hacer qué? Para hacer plata, porque no controlan nada. Y si no sacamos el 20-25% del automóvil, nos vamos a morir del smog, como decía Marco antes. Aparte que tenemos petróleo, pero los buses no caminan como deberían caminar. Frenan, aceleran. Ese smog que está en el aire es por culpa de todas estas circunstancias. Que aquí no hay normativa, aquí no hay respeto, aquí no hay nada. Aquí hay interés económico. No sé si me doy a entender lo que realmente yo sufro todos los días en la calle. ¿Me explico? Y a veces que tú, hay personas que se tienen que agarrar de esa manera del bus colgadito ahí. Y tenemos un asesino que está en el volante, que asesina, acelera, frena, como si fuera papa. No hay una cultura tampoco. Entonces, ¿de qué normativa estamos hablando? Marco. Yo les comento algo con respecto a lo que decía ahorita Orlando. ¿Cómo es? Edgardo. Aquí en Guayaquil ocurre lo siguiente. Aquí hay mucha gente de Quito, dice, cuando vienen acá a Guayaquil, aquí hay unos atascones raros, porque en Quito les gusta el pico y placa mucho, quieren que se lo apliquen a Guayaquil. Pero aquí en Guayaquil hay un problema, no es que es el exceso de vehículos, es nuestra ignorancia para manejar. Yo les demuestro ahorita, somos ignorantes para manejar, ¿verdad? Aquí solamente vamos por el aeropuerto, hay una vía de 5 carriles que llega a un puente, paso de nivel de 2 carriles. ¿Qué ocurre? En vez de nosotros hacer la filita de carrito tras carrito, toda la gente quiere entrarse por los otros 3 carriles a la boca del paso de nivel. Y comienza el bloqueo allí. Ese es el problema. Somos ignorantes para conducir, al menos aquí en Guayaquil. Y no solamente ahí, en todos los tacones que ustedes ven en Guayaquil son calles anchas,
que pasan a una calle más pequeña y todos tratan de invadir y se pitan y todo. Que si todos respetáramos al que está adelante, hermano, no habría tacones en Guayaquil, porque nos ponemos en la filita y si nos demoramos un minuto más, no vamos a demorar un minuto más, pero todo fluiría tranquilamente. O sea, en pocas palabras, lo que sucede en Quito con las calles delgadas, pequeñas, sucede en Guayaquil con calles anchas. Exactamente, pero acá falta de cultura de tránsito porque no respetan la filita. Bueno, aquí, perdón, Marco, aquí hay una cuestión, no es solo ignorancia, es que la gente le da la gana de hacer las cosas bien. Y no solo son conductores, aclaremos. Por estadísticas, la mayor cantidad de accidentes que existen en las vías es por los conductores sportman, o sea, los que no somos profesionales. Es la mayor cantidad de accidentes. El mayor índice de accidentes en Ecuador los últimos 30 años ha sido no conducir ebrio, ha sido por imprudencia. Cuando estamos en una sociedad en que se vanagloria y empujamos que no debemos seguir las reglas, todo el mundo debe seguir las reglas, menos yo, aquí están las consecuencias. ¿Cuántas veces, Marco, que estás yendo por una vía donde no hay paso cebra, que es hasta autopista, y neta somos un yamingo a la mitad? ¿Ya? Es verdad. Los peatones somos también, porque cuando salimos del auto volvemos a ser peatones. Somos muy responsables. Se han hecho estudios en todo el mundo, pero cuando los entes de control hacen la vista gorda, recién veí que en Ceibos una unidad militar detuvo a un vehículo sin placas y con vidrios polarizados. Desde ahí ya hay doble infracción. Pero aquí somos fanáticos. Ah, no, yo soy importante. ¿Por qué detienen a todo el mundo? ¿Y por qué me detienen a mí? Si no tengo placas, bueno, mi licencia no tengo licencia, pero yo tengo derecho a conducir. Y, bueno, aquí en Quito hemos tenido en los últimos 4 años una invasión de motocicletas. Y esos señores cuando quieren, se meten por el carril derecho, cuando estás en uno, acá hay un sector que se llama la Yemar, no sé si tú ubicas y amigos televidentes, en que hay un paso deprimido y está cercado para que pase el trole por el medio. Y en ese pedacito se quieren meter por la derecha. Y son bravos. Hasta que uno se desenrolla y se baja, se les desenrolla y ahí quedaron. Pero te digo, ese es mi caso. Pero esas son las cosas. Cuando no aplicamos, en Lima, hace un año, pasó algo gracioso. No es por xenofobia, pero pasó con los hermanos venezolanos. Empezaron a hacer una protesta, disculpen, porque la policía local, la policía de tránsito, les empecé a exigir la licencia. Y que yo no tengo que tener licencia para poder trabajar. Tienes que tener una licencia para poder conducir. Y quisiera exigir, aquí en Ecuador, nos pasó hace unos 3, 4 años, que un grupo de cubanos empezó a demandar al Estado para que México les diera visa. O sea, aquí tenemos las mayores estupideces del mundo. Tenemos ancianos seniles que nos vienen a decir, así no se me... Yo cojo el bus acá en la mitad de la vereda y no camino los 30 metros que hay en la parada. Nadie quiere seguir un orden. Bueno, vamos terminando, se nos está acabando el tiempo. Elis, avísame, porfa, no tengo el contador aquí. Ya, tengo 8. 8, ya, ok, 2 minutos a cada uno. Edgardo, análisis del programa, análisis del tema que tratamos el día de hoy. A ver, primero que quería dejar algo claro, no sé cómo es en Guayaquil, los choferes, ¿cómo funcionan? ¿Con rol de pago, Marco, en Guayaquil los que manejan? Por diario. ¿Con caja común o cómo? Sí, depende de la cooperativa, acá no hay una regulación todavía, se pelean mucho. Aquí tampoco porque trabajan al 80-20. ¿Me aplico? Y por eso matan, suben, chocan, hacen lo que quieren. Primera cosa. Y segunda cosa, que los choferes que son venezolanos, colombianos y ecuatorianos, ¿me explico? La atención que te dan es horrorosa. A veces van con la mujer, con los hijos sentados en el motor, cobrando el pasaje. Bueno,
Son la grilla. Sí, y la otra cosa, hay un problema muy serio con los choferes, que cuando chocan por circunstancias ajenas, hay un fallecido, ¿no es cierto? El chofer se da la fuga. Ese juicio queda abierto hasta que lo agarren al chofer. Primera cosa. En vez de lo que yo estoy proponiendo, discúlpame que sea yo, en el caso de Quito estoy hablando, proponer que el bus sea retenido también, porque el dueño de la cooperativa, ¿no es cierto?, se lava las manos. Yo no sé, el señor se dio la fuga, pero realmente hay que buscarlo, porque él es que tiene que cumplir la sentencia del muerto, del fallecido que atropelló. Pero entonces pongámoslo a funcionar con esos señores de la cooperativa y mandarlo preso. Es lo mismo que yo le doy el carro a mi hijo, ¿no es cierto? ¿Y quién es responsable si el hijo hace algo sin licencia? ¿Cierto? El papá que absorbe toda la dificultad. Y lo mismo habría que hacer. Por eso yo no creo... Edgardo, tiempo. Gracias, Edgardo. Marco, análisis del tema del día de hoy. Bueno, ha sido muy interesante. Ojalá vuelva a hacer otro programa sobre los servicios básicos, que habría que hacer mucho. Yo me quedo con lo que hemos dicho todos. Lamentablemente, yo veo que aquí creo que Illich lo dijo de otra manera, pero aquí queremos un servicio de calidad excelente, pero no queremos pagar ese servicio de calidad excelente. ¿Sí? Me quedo con eso. Gracias. Illich. ¡Elocuente, Marco! Bueno, lastimosamente, mientras la sociedad... Por eso, voy a citar un ejemplo que hubo. Se exigía que para tener licencia tenías que pasar por una academia, obligatoriamente. Yo le hubiera puesto que cada 5 años o cada 4 años, todos los que conducimos, hagamos de nuevo un curso, ¿ya? Y hagamos una prueba llegando con nuestro auto manejando. Porque conocemos mucha gente que tiene su licencia hace 10 años y no acumula 5 minutos de manejo. Eso es un cambio cultural. Pero cuando empezaron a exigir eso, alguien salió, uno de estos iluminados defensores de la virginidad de la papaya, a exigir que esa ley se derogara, y la derogaron. ¿Por qué? Porque todos debemos cumplir un proceso. Si vamos, queremos ser el primer mundo. Finlandia, para que tengas licencia, son 5 años. Para que tengas licencia, y ni siquiera profesional. Licencia como la de la mía. Como la que es una licencia tipo B, para conducir un auto pequeño. Y esos son los problemas. Mientras como sociedad, el gobierno central no empieza una campaña que sea política de Estado. No, se acabó el gobierno y votamos. Que sea política de Estado, seguiremos esto, seguiremos pataleando, llorando, poniendo parche, y listo. Ok, muchas gracias a las personas que participaron el día de hoy: Marco Córdoba, Illich Romero Tariguana y Edgardo Manser. Les invitamos a ver todos los días domingos a las 8 de la noche Los Miembros Debaten. Un programa interesante en donde trataremos este tipo de temas en donde a ustedes como sociedad les interesa saber, entender y comprender. Nos vemos hasta el próximo domingo. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches a todos. Gracias, ya se fue ya.